¿Tiene una oficina que parecer una oficina? ¿Es algo bueno o es algo malo? Aunque no lo parezca, es algo que va dando vueltas a lo largo del tiempo y que es bastante circundante, especialmente cuando las oficinas las diseñan personas profesionales que no se dedican especialmente al mundo de la oficina, sino que son algo más, digamos, genérico. Hay una cierta tendencia a mezclar tipos de ambiente y hoy vamos a analizar si actualmente es algo que está en la tendencia o no. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y el programa de hoy vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como estábamos diciendo, a lo largo del tiempo nos hemos ido encontrando con que en idas y venidas la oficina debía parecer una oficina o no debía parecerlo. Y esto es algo que ha venido siendo, pues, objeto de discusión durante bastantes, digamos, décadas. Desde que inicialmente, más o menos cuando se recuerdan los primeros diseños de oficina, que era pues aquellos lugares llenos de despachos, salas, aquellas mamparas de madera, de vidrio. Luego pues se ha ido pasando por diferentes diseños y se llegó finalmente a una oficina paisaje, el famoso Open Space, ya pues con menos despachos o incluso quitando los despachos, y luego pues al catálogo actual de oficina en abierto, este Open Space, pero con ese tipo pues de cabinas, pequeñas salas para poder tener la privacidad que el Open Space te quita, que no deja de ser algo parecido a los edificios con la fachada completamente de vidrio que necesitan cortinas, lamas, etcétera, para, digamos, arreglar el problema que genera que la fachada sea de vidrio, ¿no? Pues el Open Space tiene una serie de problemas que se intentan paliar con otros objetos que son, bueno, problemas generados por el propio Open Space, ¿no? Pero que el Open Space también tiene sus ventajas, especialmente y sobre todo tiene una ventaja económica, es que ocupa menos espacio, hacen falta menos metros cuadrados de alquiler y es una cuestión económica revestida de mil cosas, pero no deja de ser una cuestión económica. Ahora bien, en cuanto a lo que es el aspecto de la oficina, durante años nos encontramos con que cuando el proyecto de una oficina estaba hecho por alguien que se dedicaba a las oficinas, se incluía un mobiliario de oficina y unos acabados de oficina y unas formas de oficina y unas paredes de oficina. La oficina tiene mucha industrialización. Todo lo que se hace relativo a la oficina tiene que tener una normativa muy estricta y tiene que pasar unos controles muy estrictos. Y entonces se utiliza mucha junta seca y es prácticamente todo prefabricado lo que se hace. O sea, siempre hay cuestiones que se tienen que hacer ad hoc en la propia obra incluso, ¿no? De arreglos, encuentros, etcétera. Pero la mayor parte son patentes. Se compra un tipo de tabiquería, una patente de mampara, una patente de puerta, de mueble o de lo que sea, ¿no? A raíz de que, bueno, pues las oficinas tienen una cierta estética, surgió una tendencia que decía justo lo contrario, ¿no? Que las oficinas acababan siendo un lugar frío. Entonces, dependiendo de cómo se entienda la oficina, si se entiende como una especie de fábrica, una máquina de trabajar, pues acababa efectivamente entendiéndose como un lugar frío. Yo diría que las personas que se dedicaban al diseño exclusivo de oficinas no lo entendían así, sino que lo entendían como un lugar que tenía que ser lo más agradable posible para pasar todo el día, que al final pues es lo que se hacía en una oficina, ¿no? Pues pasar todo el día. Trabajando, evidentemente, pero muchas horas. ¿Qué pasaba entonces? Pues cuando se quería incluir un toque de diseño dentro de las oficinas, lo que se buscaba era que no pareciera una oficina. Se buscaba que la oficina pareciera una vivienda, que pareciera un hotel, que pareciera un restaurante, que pareciera una cafetería, una tienda. Otro tipo de espacio que no evocara al trabajo. Y esto es algo que sucede incluso con, alguna vez lo hemos comentado, sucede incluso con el uso del LinkedIn. Que cuando llega el verano, pues muchas personas pues ni siquiera utilizan la aplicación de LinkedIn porque les recuerda
al trabajo, al empleo, hay una asociación de ideas, ¿no? Entonces hay muchas personas que entendían que la oficina era el trabajo, simbolizaba el trabajo y eso ya generaba una incomodidad psicológica. ¿Qué se hacía entonces? Pues se colocaba un mobiliario y unos acabados que recordaran a las personas otro tipo de espacios que fueran más domésticos o más de retail, más cafeterías, lo que fuera, un hotel, su casa. Y de este modo se pretendía que las personas estuvieran como más cómodas, que no tuvieran esa presión encima de su mente de que estaban trabajando y que estaban en un espacio exclusivo para el trabajo, etc. Esto provocó unos efectos colaterales. Y es que las personas que entendían que la oficina era un espacio exclusivo para trabajar, por otra parte también entendían que cuando salían de la oficina el trabajo había terminado. Y cuando llegaban a su casa, ese espacio diferente, o cuando se iban a la cafetería, ese espacio diferente, suponía para ellos ocio, descanso, o tareas domésticas, vida familiar, lo que fuera, pero ya estaba separado de esa vida laboral. Sin embargo, al hacer las oficinas iguales que una vivienda, que el salón de una vivienda, pues claro, ya cuando llegaban a casa se encontraban con una estética tan parecida que no les daba la sensación de haber salido de la oficina, sino que estaban todavía pues en un entorno en el que podían ponerse a trabajar, como luego con el tiempo ha ido ocurriendo. Sin embargo, esto tiene sus particularidades. Y es que el mobiliario, en contra de lo que muchas personas dedicadas a la arquitectura y al diseño se piensan, viene de una evolución y suele ser especializado. Entonces, cuando se dice que una silla es una silla de oficina, o que está pensada para la oficina, o está certificada para la oficina, no es algo que haya surgido en media hora en una servilleta de papel de una genialidad de diseño. Y ya de paso podemos decir que es bastante improbable que tú en unos minutitos con una servilleta y un lápiz o un bolígrafo seas capaz de mejorar ostensiblemente este tipo de diseños que vienen tan evolucionados, ¿no? Porque un diseño tiene que cubrir todas las áreas que le afectan. Y cuando se trabaja en 15 minutos se suele prestar atención a algo en concreto, pero todo lo que está alrededor suele ser, digamos, peor resuelto. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, pues lo que ha ido pasando es que las oficinas se fueron llenando de mobiliario que no estaba pensado para trabajar. Cuando llegó la pandemia, hubo muchas personas que tuvieron que trabajar desde el salón de su casa, desde la cocina de su casa, y se dieron cuenta de que el mobiliario que tenían allí, oye, pues para sentarte una hora a comer, pues era muy cómodo. Pero para pasarte 8 horas con el ordenador, pues ya no era tan apropiado. No quiere decir que sea un mobiliario ni mejor ni peor, sino que está diseñado para un uso y se le estaba dando otro uso. Este es el problema que hay con el home office de siempre, de toda la vida. Esto no es nada nuevo. Una silla que está pensada para un comedor se utiliza para oficina, pues hay algo que chirría y acaba saliendo pues del uso continuo, ¿no? Son sillas que no tienen la ergonomía pensada para estar tanto tiempo, ni en la posición en la que se tiene que estar con el ordenador, etcétera, ¿no? No hablemos ya de la iluminación necesaria, los deslumbramientos, reflejos en pantallas, niveles de luxes, etcétera. Bueno, es algo que evidentemente en una vivienda pues la iluminación está para otras cosas. El diseño lumínico está pensado de otra manera en una vivienda que en una oficina. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que la gente empezó a echar en falta su oficina. Y había un montón de publicaciones de gente diciendo que quería volver. Y cuando volvió, recuerdo que en los primeros días de vuelta a la oficina había en LinkedIn un montón de gente que colgaba la fotografía de su oficina, pues de la misma manera que en el verano pues colgaban en Instagram la foto de la playa en Tailandia a la que habían llegado. Era algo pues que les hacía pues como ilusión volver a ese espacio de trabajo donde ya podían dedicarse a su trabajo de una manera exclusiva y concentrada, sin que nadie, entre comillas, les molestase para trabajar. Y ya con una silla con la que no les doliera la espalda, y ya con una mesa con la altura correcta, con la profundidad correcta, etcétera, etcétera. No vamos a
a descubrir nada nuevo. Incluso fue tanto así que recuerdo como anécdota que se comercializaban archivos de audio MP3 con sonidos de oficina para que las personas en su casa tuvieran una sensación más de estar en un edificio de oficinas que estar en el salón de su vivienda. Esto, claro, choca con lo que se había venido haciendo hasta ese momento, que era, caramba, es que esa silla no la querían poner porque es que esa silla parece de oficina, porque es de oficina. Y eso, pues claro, era como muy convencional para las personas que se dedicaban al diseño, porque, bueno, pues alguien que era capaz de diseñar cualquier espacio, pues no iba a diseñar una oficina. Y eso, pues, afectaba sobre todo al mobiliario. Mobiliario y paredes. Incluso a la iluminación. En muchas ocasiones se cayó en la trampa de inventar iluminación que luego pues no funcionaba y con el paso del tiempo se tuvieron que cambiar los elementos a otros industrializados, certificados, etcétera, que llevan mucho tiempo en el mercado, que eran estéticamente muy similares, pero que funcionaban, porque no estaban inventados en 10 minutos sobre una servilleta. Bien, pues al final se ha llegado a una especie de contradicción actualmente. Muchas personas quieren trabajar desde su casa, evidentemente el teletrabajo es algo que está en la discusión cotidiana todos los días, aunque realmente, vuelvo a decir, no lo está. Lo que está en discusión es una especie de pseudo teletrabajo de quedarte en casa un día a la semana o cada 15 días. Eso no es un modelo de teletrabajo. Y por eso está teniendo el problema que está teniendo, pues la decisión que hay en general de las empresas de eliminar esos días de teletrabajo, por ejemplo, días sueltos, que al final se acaban entendiendo más como días libres que como días de teletrabajo. Modelo de teletrabajo es un modelo en el que no tienes que ir a la oficina, pero no un día cada 15, sino ningún día. Entonces, eso es lo que no se ha implantado, y en los modelos en los que está implantado, ya digamos de paso, como teleoperadores, contabilidad, etcétera, lleva mucho tiempo implantado y claro que funciona. Pero las personas que van a la oficina lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes no, ese día acaba siendo un conflicto, como ha ido ocurriendo, pues, evidentemente. Es una cuestión de mentalidad social, no es algo ni de empresa ni de empleado, es algo mucho más general y mucho más profundo y difícil. Pero bien, las personas quieren trabajar desde su casa, pero en su casa no tienen un mobiliario que es adecuado para el trabajo de oficina. Sin embargo, también son reticentes a llevarse una silla de oficina porque no queda bien en el salón de casa tener una silla, pues qué te voy a decir yo, con un respaldo de malla, una base cromada y 5 radios de ruedas. Es algo que recuerda a una oficina. Entonces, cuando miran a ese rincón de su vivienda, les recuerda al trabajo y que el trabajo se ha ido con ellos, que no lo han dejado en el edificio donde estaba, sino que se lo llevan y en cualquier momento pueden tener que ponerse a trabajar. Y sin embargo, en la oficina, pues también existe esa misma dicotomía. Oye, pues si cuando llego a la oficina tengo la misma silla que en el salón de mi casa, ¿dónde está esa separación? Tanto me puedo sentir en casa cuando estoy en la oficina como puedo sentirme en la oficina cuando estoy en casa. Es en las dos direcciones. La pregunta queda en el aire. Y realmente es algo de moda. A lo largo del tiempo hemos visto cómo hace una serie de años, ya muchos, pues las oficinas tendían a ser de maderas de tonos claros, luego pues pasaron a ser pues todo blanco, y aunque tuvieran materiales de madera, pues se revestían de colores lisos, etcétera. Luego pues surgió más la moda de acabados tipo otra vez pues más de madera, vidrios, ligereza, luego pues algo más lleno de plantas o que fuera pues de un aspecto más selvático, más silvestre, más natural, como dicen. Entonces, bueno, siempre ha habido la tendencia, ¿no? Y muchas veces, pues, las tendencias salen desde fuera de la oficina, surgen de cómo se diseña una cafetería y después, si quieres hacer que tu oficina parezca una cafetería, pues imitas el diseño de la cafetería o de la tienda de moda de turno o lo que sea. Y esto siempre ha ocurrido. Y además es una de las maneras en las que las cuestiones pues van rotando, ¿no? Porque si el diseño fuera el mismo de hace 100 años, pues no habría ninguna evolución, ¿no? Y realmente la evolución muchas veces no es tal en el sentido positivo, sino que es una rotación. Bueno, pues ahora se ponen despachos, ahora se quitan, ahora se ponen las mesas con forma angulosa y luego pues se ponen mesas más rectangulares o se ponen más claras o más oscuras o bueno, pues según vaya viniendo cada tendencia en cada momento, que es algo que bueno, pues que puedes ver
en cualquier publicación, en cualquier revista o simplemente pues si tienes la posibilidad de visitar oficinas pues lo vas a ver muy fácilmente. La pregunta queda en el aire entonces. ¿Tiene una oficina que parecer una oficina? ¿Crees que es positivo que una oficina parezca una oficina o hemos vuelto a la situación pre-pandemia en la cual que una oficina se pareciera a una oficina era algo pues que en el plano del diseño se entendía como demasiado convencional? ¿Tú qué opinas? Pues como siempre, lo más interesante van a ser tus comentarios en cualquier red social, a través de los medios que tú quieras. Háznoslo saber, que lo más divertido es la conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio.